Buenos días, queridos estudiantes. En esta clase vamos a hacer homotecias en el plano cartesiano. Vamos a aplicar una homotecia a ese triángulo que se ve con centro en el origen y razón 2. Primero proyectamos vértices desde el centro proyectamos vectores desde el centro a cada uno de los vértices del triángulo. Después remarcamos vectores que son el resultado de multiplicar cada vector original por 2. Acá tenemos el vector OC. Cuando lo amplificamos por 2 o lo multiplicamos por 2, me queda desde O hasta este punto que está acá, que llamaremos C'. Este punto de acá lo llamaremos B'. Y este punto que está aquí lo llamaremos A'. Lo llamaremos A' porque es el producto de multiplicar el vector OA por 2. Fíjense que el tamaño del vector aumentó al doble. En este caso también aumenta al doble, y en el caso del vector OC también aumenta al doble al multiplicarse por 2. Finalmente unimos los puntos A', B' y C' y ya tenemos lista esta homotecia. Podemos ver que esta figura, que es la figura homotética de esta figura que es la original, es una ampliación. Esto ocurre cuando la razón de homotecia es mayor que 1, como en este caso que es 2. Ahora vamos a aplicar una homotecia con razón k es igual a menos 1 a este triángulo de vértices ABC, y el centro de homotecia va a ser igual el origen. Comenzamos proyectando los vectores. Acuérdense que en palabras simples un vector es una flecha. En este caso, estas flechas tienen origen o inicio en el origen del plano cartesiano y como final el vértice o cada uno de los vértices de este triángulo. Ahora tenemos que multiplicar por menos 1. Acuérdense que cuando un vector se multiplica por menos 1, cambia su sentido. Por ejemplo, si yo tuviera este vector, al multiplicarlo por menos 1, va a quedar en el sentido contrario y con exactamente el mismo tamaño. Tenemos el vector OA'. Ahora tenemos el vector OC'. Y finalmente el vector OB'. Unimos los puntos A', B' y C' y ya tenemos lista la homotecia. Podemos ver que en este caso la figura homotética quedó invertida respecto de la original. Esto ocurre siempre cuando la razón de homotecia es un número negativo. Podemos ver también que el tamaño es igual. En este caso, debido a que la razón de homotecia es menos 1. Si la razón de homotecia hubiera sido 1, también queda el mismo tamaño. Ahora vamos a aplicar homotecia a este segmento AB con razón 0,5. Comenzamos proyectando vectores desde el centro hacia A y desde el centro hacia B. Ahí están los vectores. Como tenemos que multiplicar por 0,5, el tamaño de los vectores originales se reduce a la mitad. Entonces aquí tenemos B' y acá tendríamos A'. Simplemente nos falta unir estos dos puntos. Y ya tenemos ya tenemos la homotecia con razón 0,5. Podemos ver que el segmento AB tenía ese tamaño y ahora se redujo su tamaño. Esto sucede cuando la razón de homotecia es un número que está entre 0 y 1. También ocurre cuando la razón de homotecia está entre menos 1 y 0. Finalmente vamos a aplicar una homotecia con razón 3 a este triángulo, considerando como centro el origen del plano cartesiano. Siempre hay que comenzar proyectando los vectores desde el centro hasta cada vértice. Una vez que están los vectores, se multiplica cada uno de ellos por 3, es decir, el tamaño de cada vector original va a aumentar al triple. De esta manera, entonces ahí podemos marcar A'. Ahí tenemos B' y nos faltaría C'. Solo nos faltaría unir los puntos A', B' y C'. Y ya tenemos la homotecia con razón 3. Podemos ver que esta figura, la figura homotética, es una ampliación de la figura original.
Espero que estos ejemplos les sirvan para que hagan su guía de ejercicios. Saludos.